nombre es Eduardo Tognoli, soy diputado provincial del Movimiento Evita, del Bloque Frente para la Victoria. Bueno, la propuesta de la ley de centro en realidad es algo que es una vieja demanda, una vieja reivindicación del movimiento estudiantil secundario y terciario de la provincia de Santa Fe, que luego de la recuperación democrática en diciembre del 83 empieza a bregar por tener un marco jurídico que no solo habilitara los centros de estudiantes secundarios y terciarios, sino que además lo promoviera. En el año 88 se dicta una ley de centro que en realidad lo único que hizo fue derogar las decisiones administrativas, los decretos de la última dictadura cívico-militar que directamente habían prohibido la organización estudiantil en la provincia de Santa Fe. Ese marco regulatorio del año 88 en realidad era un marco muy precario porque lo único que hacía era habilitar la formación de centros de estudiantes, hablaba fundamentalmente de los secundarios y de las escuelas públicas, pero no obligaba a ningún actor institucional a acciones positivas que garantizaran ese derecho a agremiación y tampoco fue reglamentado en ningún momento, ¿no es cierto? Esto llevó al equívoco, de alguna manera un equívoco que fue funcional a algunos directivos que no mostraban mayor interés en que los centros de estudiantes funcionaran en la provincia, y que señalaban que al no estar reglamentado no estaba en vigencia. Esto no es así, estaba en vigencia, lo que pasa que bueno, era un marco bastante precario. Luego de que se diera aquel marco jurídico, durante muchos años el movimiento estudiantil propugnó la generación de una nueva ley de centro de estudiantes sin mayor éxito, y distintos legisladores de distintos bloques también la promovieron, ¿no? Incluso en varios casos hubo media sanción, pero nunca el Senado lo aprobó. En el año 2012, a los pocos meses que habíamos ingresado a la Cámara, presentamos una propuesta. Esa propuesta la trabajamos junto a la Unión de Estudiantes Secundarios, junto a centros de estudiantes ya en funcionamiento, junto a estudiantes de distintas escuelas secundarias y terciarias que venían promoviendo que existiera una ley de centro, y buscamos el apoyo de distintos actores institucionales, el gremio AMSAFE, el gremio SADOT, ¿no es cierto?, el gremio de docentes tanto público como privado, cooperadoras escolares, establecimientos escolares, etcétera. Se trató durante todo el año 2012 y el 2013. Finalmente, luego de un arduo trabajo legislativo, de buscar consenso, sobre todo en la Cámara de Diputados, se logra la media sanción a mediados de 2013, y a fines de 2013 se logra que el Senado la apruebe con algunas modificaciones y vuelva a diputados. En la última sesión ordinaria del año 2013 fue aprobada la ley de centros de la provincia de Santa Fe y coincidió con un proceso legislativo donde también en la Nación se aprobó una ley de centros, ¿no?, de estudiantes. En el caso de la provincia de Santa Fe, una ley de centros de estudiantes para escuelas públicas y privadas, secundarias y terciarias. La ley básicamente tiene un objetivo muy simple, que es la de garantizar el derecho de organización, el derecho de agremiación de los estudiantes secundarios y terciarios en la provincia de Santa Fe. En el momento que presentamos la ley, el proyecto de ley, que después se convierte en ley, había dos artículos que para nosotros eran centrales y que de alguna manera eran innegociables. Todos sabemos que en el marco de un proceso de construcción legislativa, en el marco de un proceso de definición en una Cámara, que es un cuerpo colegiado, siempre se entran en negociaciones en el sentido de, bueno, se trata de aunar esfuerzos para construir una mayoría y sacar un proyecto que contenga esa mayoría. En ese marco había dos artículos que para nosotros eran centrales. Uno, el que señalaba algo que puede parecer de sentido común, pero en el marco de todos los años anteriores de disputa por la concreción de una ley de centro de estudiantes,
De alguna manera surgieron muchas veces propuestas o contrapropuestas de directivos que, para que no se concretara el centro de estudiantes, planteaban a los estudiantes del establecimiento educativo hacer experiencias mixtas, ¿no es cierto?, con participación de docentes y estudiantes, con participación de directivos y estudiantes, etc. Entonces, un artículo clave para nosotros es el que señalaba que la ley de centros de estudiantes, los centros de estudiantes son organismos exclusivamente conformados por estudiantes regulares de un establecimiento educativo. Ese es un artículo para nosotros central e irrenunciable. El otro era el que señalaba que frente al incumplimiento de la ley, frente a alguna imposición de alguien de la comunidad educativa que impidiera el cumplimiento de la ley, los estudiantes o cualquier miembro de la comunidad educativa pudiera recurrir a las autoridades del organismo de aplicación, que en este caso es el Ministerio de Educación, para denunciar esa situación. Estos dos artículos quedaron finalmente en la ley aprobada y garantizan de alguna manera el funcionamiento con pleno derecho de los centros de estudiantes. Nosotros no tenemos números concretos. Lo que uno puede dar cuenta en todo caso de una percepción, de una mirada más subjetiva. Nosotros de ahí en adelante recibimos muchísimos llamados, invitaciones a participar de jornadas, de discusión de la ley de centro, muchísimas invitaciones de grupos de estudiantes que están armando su centro de estudiantes y que requieren una mano, una charla, un taller, una actividad. En ese marco uno podría decir que a priori han crecido muchísimo, ¿no es cierto? Porque tanto en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, que son obviamente las localidades más grandes de la provincia, como en localidades mucho más pequeñas, nos han sido cursadas invitaciones con estas características, o hemos participado en programas radiales, programas televisivos, donde participan jóvenes que se acercan, nos agradecen de alguna manera la iniciativa de la ley, nos cuentan que están construyendo el centro de estudiantes, denuncias o planteos de que tal o cual directivo en tal escuela en realidad no les está habilitando esa posibilidad y cómo pueden recurrir a las autoridades del Ministerio de Educación para saldar esta cuestión. Esto es lo que uno puede percibir subjetivamente. Después, concretamente, en términos de números duros, objetivos, tengo entendido que el Ministerio de Educación tiene un relevamiento en la materia. Hemos pedido informes para tener información sobre crecimiento, en todo caso, de la cantidad de centros de estudiantes. Estamos a la espera de esa información y si no, en todo caso, pediremos una reunión con la ministra para poder avanzar efectivamente en conocer básicamente esa información y además saldar aquellos problemas que tuvieran estudiantes en distintos establecimientos de impedimentos, que repito, hemos tenido una buena cantidad de denuncias en ese sentido. Lo que hemos intentado hacer es canalizar a través de la autoridad competente el reclamo. Nosotros, nuestra experiencia, ya no solo como legisladores, sino como militantes, e incluso como militantes en su momento secundario, del movimiento estudiantil secundario. Yo empecé a militar en el año 93, 94, 95 en la escuela secundaria del Politécnico, que era la escuela en la que participaba, en un momento de mucha conflictividad por intento de aplicación y finalmente la aplicación de la Ley Federal de Educación y de la Ley de Educación Superior, que correspondía a la educación media y a la educación superior. Esa misma experiencia hace que uno entienda que generalmente las trabas existen no solo en escuelas privadas, sino también en escuelas públicas. Generalmente hay un prejuicio. Se cree que en las escuelas públicas o en las escuelas confesionales hay más problemas para concretar el centro de estudiantes, en las escuelas privadas o confesionales o privadas confesionales hay problemas para concretar los centros de estudiantes y que en la escuela pública sería como una especie del reino de la libertad. Y la verdad que hemos encontrado trabas en cada uno de ellos y hemos encontrado centros de estudiantes bien conformados, trabajando con mucha tradición en escuelas públicas y también en escuelas privadas y en escuelas privadas confesionales, es decir, está muy repartido ese mapa.
También es verdad que muchas veces los dueños o los consejos que administran una escuela privada tienen muy incorporado, y a veces los mismos estudiantes o los padres, ¿no es cierto?, los docentes tienen muy incorporado la idea de que si uno va a una escuela privada, bueno, de alguna manera se tiene que atener a determinadas resoluciones que en donde de alguna manera el Estado, lo público no ingresa, ¿no es cierto?, en esas definiciones. La verdad que esto no es así, o no debería ser así, porque la escuela privada, en todo caso, es de gestión privada, ¿no es cierto? La educación es potestad y es responsabilidad del Estado, y todo lo que tenga que ver con la educación de la misma manera. De hecho, para eso es el Estado el que acepta o no acepta los programas, el que lleva adelante las reformas curriculares, etcétera. Y con los centros de estudiantes tiene que ser lo mismo y debería ser lo mismo. Por eso la ley es bien explícita en que incorpora las escuelas de gestión privada, ¿no?